Mm,
Ya. Hola, buenos días. Buenos días, ingeniera. Buen día, buen día. Disculpen la demora. Em, Antes de empezar, bueno, primero lo que vamos a hacer con lo que es el tema de aditivos, vamos a hacer directamente una evaluación de lo que ustedes han leído, ya han hecho su organizador gráfico. Entonces, de acuerdo a lo que van a ir respondiendo, obviamente se les va a ir valorando ya, se les va a ir dando un puntaje con respecto a eso. Y obvio, si es que hubiera algo que no se haya comprendido, me lo dicen para que lo aclaremos en el momento, ¿ya? Ahora, antes de empezar, quiero comunicarles que la reunión que tuvimos con la doctora Calzadilla el día viernes, nos han comunicado que vamos a continuar con las clases prácticas de forma virtual porque se está viendo que por más, ¿no?, que se tomen todas estas medidas de bioseguridad en la universidad, va a ser muy difícil que lleguen todos los estudiantes o tienen eso, hay desde el Ministerio de Educación que no se está permitiendo el inicio de las clases justamente para hacer, ¿no?, el control sobre lo que está sucediendo y todo eso tiene que acatar la universidad. Y obviamente con el objetivo también de cuidar, ¿no?, tanto a los estudiantes como administrativos, docentes y demás. Entonces, se ha considerado ahora el tener que pasar las clases prácticas de forma virtual. Ahora, esta semana, como ustedes saben, se termina las prácticas, perdón, las clases teóricas. Entonces, vamos a programar un horario en el que vamos a tener que pasar ahora las prácticas, ¿no? Hasta terminar las que nos faltan, que no son muchas. Vamos a tratar, bueno, voy a tratar de la mejor forma que ustedes puedan aprender esta parte práctica, que efectivamente lo ideal es hacerlo por medio de laboratorio, que ustedes tengan, ¿no?, el desarrollo o el conocimiento a partir del laboratorio, pero por estas condiciones no se va a poder hacer. Y también, bueno, terminando de esta manera la parte de la práctica, se está pensando que el momento que se normalice todo, y seguramente ya para el inicio de la siguiente gestión, se vayan a considerar en las 2 primeras semanas de inicio de la gestión que sigue, hacer una valoración sobre lo que se ha aprendido en el laboratorio, ¿no? O sea, se está quedando de esa manera, se está pensando de hacerlo de esa forma, para que se tenga una verificación, se tenga una satisfacción también, ¿no?, de parte de ustedes con respecto a lo que van a aprender en la práctica. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver de qué forma vamos como les decía, realizar las clases, ¿no? Es muy posible, dependiendo del tiempo de ustedes, que podamos hacer, por ejemplo, unas 2 prácticas por clase. Claro que clases son más largas porque va a considerarse de esa manera, y así también vayan a tener más tiempo, ¿no? Porque se van a hacer las respectivas evaluaciones. Tenemos que hacer la evaluación del segundo parcial y obviamente del final por la plataforma que se va a realizar. Así que eso, ahora lo que quiero saber es, en el caso de los horarios, ¿qué horarios serían los más fáciles, ¿no?, para ustedes? ¿O qué es lo que piensan también, ¿no? Quisiera escucharlos un poco en este tema sobre cómo, qué es lo que ustedes piensan de cómo se va a llevar ahora esto de las clases virtuales en la práctica. Buenos días. Buen día, Eh, Ludmila. ¿Vamos a llevar ahora en esta próxima semana? ¿En esta semana o después de los exámenes? Perdón. Vamos a llevar después de esta semana, ¿no? Porque nos han pedido que a partir de el 15, ¿no?, que va a ser desde el próximo lunes, tendríamos que hacerlo, porque ya en esta semana
por el tema de tener que concluir con la parte teórica y aparte que se tiene que preparar el material justamente para que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera las clases virtuales a partir de lo que es la práctica, entonces vamos a empezar desde el siguiente lunes, tendría que ser, ¿no? Pero lo que yo les consulto es el día, ¿no? Para poderlo hacer. Como ya no van a tener clases, pero no sé yo cuántas materias tienen ustedes que les falta hacer la práctica, porque esas materias también las van a pasar junto con esta, no es solamente esta materia, ¿no? Ajá. Ajá, así va a ser. Es decir, que se va a pasar las clases a partir del próximo lunes, tendría que ser, porque los segundos parciales, el examen del segundo parcial, ya se tiene que considerar en 2 semanas más, si no me equivoco. Y bueno, el final ya lo vamos a ir viendo. Todo depende del avance, de cómo ustedes están aprendiendo, ¿no? Porque tampoco se va a hacer la evaluación si hay dudas, si no se está comprendiendo bien el contenido y si se está realmente aprovechando lo que representa la parte práctica en la materia. Está bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna opinión al respecto sobre esto? Que es muy importante también para que yo lo tome en cuenta y también veamos, ¿no? Cómo hacerlo de la mejor forma en cuanto a la práctica de la materia. Licenciada, vamos a escoger lo que es los días con usted también, o es Sí, que usted nos dice, ah, ya. la idea Y sería eso. no, Sí, dime, Alison. no sé si mis demás compañeros estarían de acuerdo, pero la mayoría de las clases hemos estado pasando en la tarde, pero no sé si usted pueda. En la tarde, bueno, obviamente la verdad que para mí es mejor también en la tarde que en la mañana, Sí, para ¿no? todos creo. Y no Sí, sé los demás opinan lo no mismo. sé, sí, por favor eso, ¿no? Los demás que opinan, porque así tenemos un acuerdo entre todos y podemos ir ya viendo un horario y el que ya seguramente en sus otras asignaturas ya se vayan presentando, ya tomemos en cuenta y en relación a eso ya pongan las otras materias, ¿no? Así que uno entonces puede ser en la tarde, ¿están de acuerdo todos? Si es así, por favor levanten su manito ahí para que yo pueda, yo sé que es más difícil que cada uno hable, entonces ya pueden colocar eso. Porque si hay personas que no están de acuerdo, entonces, a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Ya no quiero hacer colchón, pero ya estoy bien caliente y la terraza está bien caliente. Ya. Bien, entonces sí, ¿no? Hay una mayoría en la que está de acuerdo que estemos con clases en la tarde. Vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, en el caso de los días, pues, ¿qué día ustedes proponen? Podemos hacer incluso a la semana unas 2 clases, ¿no? Para poder tener un avance representativo y terminarlo pronto, ¿no? Y ustedes puedan tener también más tiempo para lo demás, ¿no? Seguramente, no sé, puede ser que en algunas otras asignaturas les falte más prácticas o necesiten más tiempo porque dependiendo de eso, no sé qué materias, la verdad no me acuerdo las materias exactamente que ustedes tienen, pero hay laboratorios que necesitan más tiempo. Entonces, esos seguramente se van a prolongar por el mismo hecho de que se está haciendo de esta manera. Obviamente, como les digo, tratando siempre de preparar un material que pueda cumplir con todo esto, ¿no? Voy a tratar de hacerlo de esa manera en lo posible para que ustedes también queden conformes y satisfechos con el aprendizaje de la mejor manera, porque estamos de acuerdo todos de que si hablamos de práctica es efectivamente hacerlo de esa manera, en un laboratorio, que ustedes tengan contacto con todo esto, ¿no? En mi caso con la utilización de los materiales en cuanto a los alimentos, la preparación de los reactivos y todo eso. Pero bueno, yo pienso que dentro de los conocimientos más importantes que ustedes están teniendo y han tenido hasta el momento, como son la preparación de las soluciones, la manipulación del material, etcétera, eso es algo que ya ustedes podríamos decir que dominan, ¿no? Entonces, es nada más una pausa que le estaríamos dando.
Lo que sí, obviamente, tendríamos que remarcar es el hecho de identificar los análisis que serían importantes justamente para poder realizar los diferentes análisis bromatológicos que en este caso las reacciones químicas o las interpretaciones de los resultados en cuanto al resultado como tal, porque a veces no sale dentro de los parámetros y ver ese negativo en el laboratorio es lo importante. Pero vamos a ver la manera, como les digo, que ustedes puedan llegar a tener un aprendizaje lo más significativo posible dentro de lo que es este tipo de modalidad virtual. Pero remarcarles de nuevo, por favor, que se está pensando en esto, ¿no? De que en las 2 primeras semanas tengamos una evaluación y una retroalimentación con todo lo que se ha aprendido en el laboratorio, ¿no? Para que cerremos un poquito más eso y queden un poco más conformes. No sé si tienen algo que decir al respecto. Mira, papá. Mira. Lice, creo que sería bueno quedar nomás ya en los días para que luego no sé, con más seguridad tener el tiempo y eso. Claro, ya tenerlo programado, sí. Díganme entonces, ¿qué días serían ideales para ustedes en la tarde? Buenos días, licenciada. Buen día. Quizás los días lunes y jueves. Ya. No Sí, lo sé mismo si... estaba pensando. Estaría bien porque como jueves no tenemos clases, entonces estamos Ujú. libres. Ya. Y el lunes igual no hay problema para alguno. Si tendrían que decir ahora, por favor, justamente para quedar conformes todos, ¿no? Con el horario que vamos a colocar. Doctora, buenos días. Buen Yo día. no puedo lunes y jueves porque tengo análisis clínicos en la tarde. Puedo después martes, miércoles en la tarde igual. Si gusta, martes, miércoles, lunes y jueves tendría análisis clínico 2 en la tarde. Tal vez lo que podamos hacer es tomar las clases que ustedes tenían de práctica, que era miércoles y viernes, pero en la tarde. ¿Pueden así? ¿O también se complicaría para alguien? Miércoles y De viernes. viernes, nutrición llevamos en la tarde, a no ser que sea más No, amplio. ya no. A ver, Carolina, ya no vamos a pasar eso. Ya no, ya eso ya va a terminar. Nutrición no tenemos práctica ni teoría porque se va a terminar. Entonces estaría bien, Liz, yo puedo Estaría bien, Lice, porque análisis pasamos los miércoles, pero generalmente pasamos a las 7 de la noche. Así que yo creo que está bien. ¿Lunes y jueves? ¿O miércoles? Miércoles y viernes. Ah, ya, miércoles y viernes. Sí, o sea, por eso no pensaremos en, bueno, seguramente las prácticas, los días que tienen práctica y que van a continuar, seguramente van a ser en esos horarios, no sé, ¿no? Depende también de cada doctora y de las actividades que tenga. Entonces, eso ya se va a definir. Pero no pensaremos que van a tener clases. O sea, el viernes en la tarde, por ejemplo, nutrición ya no vamos a pasar, porque este viernes terminamos y el siguiente ya todos los días, ¿no? En este caso van a estar disponibles de acuerdo a lo que estamos hablando. Entonces, sería miércoles y viernes, que estaríamos quedando en la tarde. ¿Está bien? ¿Alguien que tenga dificultad con eso? Nada, bien. Ahora, en cuanto a lo que son los horarios, ¿está bien si es a partir de las 4 de la tarde? ¿O alguien tiene alguna dificultad con ese horario? Yo creo que está bien, Lice. Ya, entonces, bueno, si el resto no dice nada, estoy suponiendo que está de acuerdo, ¿no? Entonces, Desde las estamos... 5, ingeniera, va a disculpar. Buenos días. Están levantando Entonces la se mano. podrá desde las 5. Desde las 5. Es ¿Están muy de, tarde.
¿Por qué, O Purita, sea, desde no, las no es tan 5? tarde, pero a las 7 luego ya tenemos análisis los miércoles y no sé, no creo que se pueda. Ah, Ya, sí, va ya a está ser, bien. claro, va a Solucionado. ser muy próximo seguramente porque sí respetaremos un poquito los horarios que tienen en ese sentido porque es muy posible que los mantengan las doctoras, ¿no? Como depende de eso, o lo cambien, no sabemos, pero mejor, bueno, vemos más adelante si se puede, ¿no? Pero mantendremos en miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, Sí, está sí, bien, ingeniera. ingeniera. Ya, muy bien. Entonces, estos horarios, no se olviden que son desde el 15 de junio, ¿no? Que es desde la próxima semana. Es decir, a ver, no vamos a hablar específicamente para que no quede la duda, sería 17 y 19, ¿ya? Y de ahí todas las semanas hasta que terminemos. Yo ya les voy a decir el miércoles 17 de junio en cuántas clases vamos a terminar y en relación a eso el examen del segundo parcial, que también va a estar relacionado. Claro que vamos a ver también el tema de sus exámenes finales, que van a estar en los exámenes finales, pero vamos a ver la forma en que no se perjudiquen tampoco, ¿no? Con estudiar y dar sus exámenes finales, etcétera. Pero el 17 ya con más certeza les voy a decir cómo vamos a ir realizando esta parte práctica, el examen que es el segundo parcial que nos han pedido que sea aproximadamente de esta semana en 2 semanas o un poco más, ¿no? Pero esa flexibilización tiene que ver mucho, como les decía, con el tema de los exámenes finales que no se van a mover, se va a mantener todo esto y solamente tenemos que ir viendo la forma en que ustedes puedan tener el tiempo suficiente para poder estudiar para sus exámenes finales y obviamente para el examen práctico, que no va a ser solamente en mi materia, ¿no? También van a ser en las otras, en las que van a continuar con esta parte práctica, que seguramente ya les van a avisar en esta semana, ¿no? Cómo lo van a hacer. Así que eso, ¿no? ¿Alguna duda más o alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Ya, entonces vamos a empezar con la evaluación que les decía. Vamos a hacerlo con respecto a lo que son los aditivos. Bueno, ya saben que si es que, bueno, se va a cortar, entonces tienen que ingresar al mismo enlace. Bien. La forma en cómo ustedes van a ir respondiendo tiene que ser levantando las manitos. Todos los que han levantado, por favor, córtenlas, ¿ya? Para que cuando empecemos a hacer las preguntas, la primera que levante o el primero que levante, entonces va a ir respondiendo. Por si acaso ya he tomado la asistencia de todos. Al final también voy a ver la asistencia de todos para ver que se ha mantenido dependiendo, ¿no? De la dificultad que tengan para hacerlo, pero yo ya tengo la asistencia por si acaso de todos. Ahora, empezaremos. Bien, a ver, en cuanto a lo que son los aditivos, ¿cuál es una definición de aditivo? ¿Qué definición ustedes tienen sobre aditivo? Lo que yo quiero antes también y aclarando es que ustedes hagan una interpretación de todas estas ideas por medio de sus palabras y no tanto así por una lectura que vayan a hacer, ¿no? Porque es muy fácil tener o se ayuden, está bien que lo hagan, que se ayuden con su organizador gráfico, pero es muy importante en este tipo de evaluaciones que ustedes hagan una interpretación de su idea, ¿no? A ver, una definición de aditivos entonces. Bien, Purita. Entonces, una definición. Ojo que si empiezan a leer, yo voy a preguntar a otra persona. Necesito que me digan en sus palabras lo que han entendido que es un aditivo. Buenos días, ingeniera. Buen día. A lo que le entendí sobre la definición es algún producto o alguna sustancia que podemos consumir como alimento y que se puede usar como un ingrediente en el diario vivir en las comidas. Y que este puede tener un valor nutricional y
con un propósito para nuestra salud o para nuestro organismo. Eso lo entendí. Ya, a ver, Mariela, Buenos días, Cintia. buen día. Lo que yo le he entendido era para mantener, digamos, las cualidades y las características de un alimento que van a estar sometidos a condiciones ambientales, donde no va a ser usado como un alimento y ni se usa como un ingrediente de comida. Y también que pueden modificar su composición original. Ya, a ver, Maricruz, ¿qué entiendes por un aditivo, no? Una definición de aditivo, Maricruz. Buenos días, ingeniera. Buen día. Un aditivo se dice que es cualquier sustancia que se usa se usa como un ingrediente en la comida. Eso para dar sabor, ayudar al color, con un propósito tecnológico, ya sea para su proceso o para su preparación o tratamiento. Ya, bien. Bueno, sí, Purita dijo que tenía un valor nutricional, ¿no? Eso no es así, más bien a caso contrario, no contiene un valor nutricional, ni tampoco beneficia a nuestro organismo de ninguna manera, ¿no? Porque las características que representan un aditivo tienen otro objetivo, no es nutritivo ni tampoco proporcionar algún tipo de beneficio a nuestro organismo, ¿no? Entonces, aquí está una definición en la que ustedes han seguramente obtenido las ideas que han hablado ahora. Entonces, como tienen ahí, es una sustancia que no se consume como alimento, por lo tanto no tiene propiedades nutritivas o valor nutritivo o vaya a aportar de forma alguna a nuestro organismo, y es un agregado intencional, ¿no? Es decir, que se lo realiza con la intención de modificar o proporcionar alguna característica tecnológica al alimento, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que considerar en cuanto a lo que es una definición de lo que representa un aditivo. Y se tiene que comprender también que hay diferentes organizaciones que han dado lugar a esta definición y al uso adecuado que se tiene que hacer del aditivo, que es el Códex Alimentario. Están junto con la organización de la FAO y la OMS, que están determinando cómo se tiene que utilizar el aditivo, cuáles son los fines y las cantidades que se tienen que utilizar, porque seguramente ustedes han escuchado que el uso de un aditivo viene ligado, se podría decir, a diferentes tipos de reacciones en las personas que lo consumimos. Tal vez, considerando con respecto a eso las cantidades que se tiene que utilizar de ese aditivo. Pero aún así, llega a ser o llega a afectar a algunas personas. No todos no podemos reaccionar de la misma manera a la acción de una sustancia, en este caso, que no es propia del alimento, entonces puede llegar a producir algún tipo de reacción, ¿no? Puede ser alergia o puede ser algún tipo de enfermedad incluso que no se le haya presentado a la persona. Entonces es muy importante que se entienda que se está estudiando, se investiga todos estos aditivos justamente para no producir ningún daño. Y si en algún momento se ha permitido el uso de un aditivo y con el tiempo ha producido algún daño, se los está retirando. Por mínimo que sea, se los retira, justamente para poder evitar la continuidad de ese problema, ¿no? O se ha visto también, dependiendo del aditivo, que se ha podido llegar a producir enfermedades que no existían, o bueno, no que no existían, sino que esa persona no padecía y se le ha presentado de una forma demasiado brusca, por decirlo así. Entonces se han hecho investigaciones y justamente se ha caído en cuenta que era un aditivo. Entonces todo eso se considera dentro de lo que es el Códex Alimentario, donde es una norma en la que se determina todas los procesos tecnológicos que se aplican a la preparación de los alimentos, ¿ya? Bien, entonces Mariela, si quitas tu mano, por favor, vamos a
pasar con la siguiente pregunta. ¿Qué vendría a ser la función? A ver, ¿cuál es la función de los aditivos? A ver, Vivian, en tus palabras también, por favor. Buenos días, ingeniero. Una de las funciones de los aditivos es evitar que se deteriore el alimento, que actúan como antioxidante y conservantes. También modifican la textura, pueden tener función en modificar el sabor, el aroma, también el color. Ya, a ver, Katy, ¿qué más nos puedes decir? Catherine. Sí, ingeniera, buen día. Buen día. También se podría decir que estos tienen que asegurar que tienen que ser seguros para su consumo, que no pueda ocasionar reacciones o efectos sobre la salud. También van a contribuir en la conservación. También se podría decir que estos de alguna manera tienen que aumentar o mantener el valor nutritivo del alimento. También se podría decir que la conservación del alimento. Sí. Después también se podría decir que a ver, modificar tal vez sus propiedades en cuanto a, digamos, se podría decir consistencia, textura, la acidez. Y también hablaba algo de los suplementos nutricionales, que estos, de los suplementos nutricionales que, ay, no recuerdo muy bien, ingeniera, de Ya, los suplementos. está bien, no hay problema. A ver, Dana, ¿qué querías decir? Ingeniera, tal vez como una, englobando a los aditivos, podría decir que tienen la función de mantener las cualidades y características que tienen los alimentos que van a estar sometidos a diferentes condiciones, ¿no? Y pues esa sería su principal función. Ya, bien, a ver, vamos a ver entonces. Dentro de las funciones entonces que ustedes han estado nombrando, vamos a ir aclarando algunas, ¿no? Aquí tenemos una que es mantener las cualidades y características de los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el alimento continuamente, un alimento está sometido a temperaturas, oxígeno, contiene microorganismos y sabemos que estos van a modificar su composición, ¿no? Entonces, el aditivo tiene esa función, mantener sus cualidades y características de los alimentos, ¿no? Dentro de lo que ustedes han estado nombrando. Luego, está que muchos aditivos alimentarios son sustancias naturales e incluso nutrientes esenciales. ¿A qué me refiero? Efectivamente, hemos hecho una definición en la que los aditivos no se consideran un nutriente, ni mucho menos que contenga un valor nutricional. Pero dentro de varios estudios se ha hecho la consideración que cuando se refina demasiado un alimento, este pierde las vitaminas y los minerales, que son los nutrientes que normalmente son los que van a verse afectados en este tipo de procesos. Entonces, lo que se hace es adicionar estas vitaminas y estos minerales para equilibrar la composición nutritiva, ¿no? Entonces, bajo esas características se estaría nombrando, ¿no? Cuando se hace la adición, en este caso, de vitaminas y minerales, sabemos que las vitaminas y los minerales tienen un valor nutritivo y por lo tanto se lo utiliza bajo esas características, ¿sí? Entonces, es una adición que se va a hacer. Ahora, efectivamente, si se hiciera una revisión de los aditivos con las normas que las vamos a ver que se consideran dentro de lo legal, las vitaminas y los minerales no entrarían dentro de esa característica, pero cuando se hace la adición se lo denomina así, ¿no? Como uno de sustancias naturales, por eso se está caracterizando eso. Luego tiene una función donde
sabemos que los aditivos pertenecen a grupos funcionales, ¿no? Hablando de forma química, con lo que a lo que representan las sales inorgánicas, aminoácidos, carbohidratos y enzimas. Entonces, bajo esas características también se puede ir nombrando, incluir un nutriente esencial. Ahora, los aditivos alimentarios se van a ir clasificando de acuerdo a esa función y no hay ninguna función específica en la que estemos denominándolo como un aditivo que aumenta el valor nutricional. No va a haber esa función, pero sí se tiene que considerar que cuando se adicionan este tipo de sustancias van a generar van a mantener las características iniciales de ese alimento, ¿no? Equilibrarlas. Es decir, en el proceso se han disminuido, entonces se adicionan para equilibrarlas. No es que estamos aumentando más de lo que normalmente tiene ese alimento. Cuando sucede eso ya es otra cosa, ¿no? Ya no está relacionado con esta función que comprenden los aditivos, básicamente. Entonces, eso, que se entienda bastante bien, ¿no? Porque se entra mucho en la polémica de, bueno, si yo estoy utilizando vitaminas o aminoácidos, estoy aumentando el valor nutritivo de ese alimento. No, el uso se lo hace para equilibrar lo que se ha perdido en el proceso. Y esa es la intención de adicionar ese tipo de componentes. Y el resto efectivamente va a tener una función que ya vamos a ir viendo que es ya mucho más específica a pérdidas organolépticas, etcétera, del alimento. Entonces, eso en cuanto a lo que es la función, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, ingeniera, ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en cuanto a lo que son las funciones, complementando un poquito más, tendríamos esto, donde hay algunos aditivos también